buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias nuevamente al Señor que podemos compartir juntos. Y a pesar de esta limitación climática para algunos, qué bendiciones que aquellos que podemos estar, a pesar de la inclemencia del tiempo, poder reunirnos, ¿verdad? Y gozar de ese tiempo de adoración que significa para nosotros recordar la obra de nuestro Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Tercera de Juan. Vamos a compartir esta porción de la palabra del Señor. Encontramos una porción muy interesante que es muy útil para la vida práctica y, como hemos mencionado en varias ocasiones, muchas veces la palabra del Señor no da un direccionamiento específico. Sin embargo, hay cuestiones prácticas muy útiles para nosotros como parte de la iglesia. La misma palabra del Señor nos instruye y nos enseña que todo ese contenido que tenemos a nuestro alcance es de utilidad para nuestra instrucción, para nuestro aliento, y sin duda es parte de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. A veces buscamos respuestas de diferentes formas y no siempre le damos el protagonismo principal a la palabra. Entonces es necesario siempre recurrir en todas las escrituras, porque sabemos que la palabra del Señor abarca todos los temas que son necesarios para nosotros. Así que vamos a comenzar con la lectura del texto. Tercera de Juan. Vamos a desarrollar desde el versículo 1 al 12. Dice el texto: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los que son desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsan de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vemos en esta porción de la palabra del Señor que ha sido parte de un estudio que hemos hecho en su momento de estas 3 epístolas, donde encontramos enseñanzas muy importantes. Y habíamos dicho, hablando de el encabezamiento, ¿no?, que hay una particularidad: el autor no se identifica, a diferencia de, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, normalmente cuando él va a iniciar, él dice: yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Habíamos
mencionado en su momento que esta diferencia tiene que ver con el cuestionamiento apostólico, en el caso de Pablo, porque sabemos que su apostolado era cuestionado en medio de la iglesia, y en contraste a eso tenemos a Juan, que no tenía esa dificultad en medio de la comunidad cristiana de ese tiempo. Además, se cree que cuando él escribe estas epístolas ya era de edad avanzada. Dentro de lo que podemos conectar es que él tenía ya una trayectoria ministerial de años y era conocido en medio de los hermanos. Entonces no era necesario, no había ese cuestionamiento y los hermanos sabían bien de quién venía esta epístola, ¿verdad? Entonces él se presenta como el anciano, y aquí esto está relacionado con una cuestión del liderazgo que él ejercía en medio de la comunidad cristiana, y en alguna manera también ya era un hombre de edad avanzada. Cuando encontramos el término en la palabra del Señor de anciano, a veces no está relacionado con una cuestión de edad, un hombre avanzado de edad, sino con una cuestión de liderazgo. En el caso de Juan, él ejercía un liderazgo por un lado y también tenía una edad avanzada. Se cree que él fue el último de los apóstoles del Señor que estuvo con vida, así que tenía una trayectoria ministerial ya conocida. Entonces él escribe a Gayo, un hermano que evidentemente tenían una cercanía, una relación especial, y aunque no tenemos el detalle, muy probablemente Juan había sido uno de los instrumentos que el Señor había utilizado para que el mensaje de salvación llegue a su vida. Por ende, le conocía y conoció su proceso, y justamente es lo que él menciona aquí al principio. Dice el texto: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y esto nos hace referencia al amor producto de la comunión de Cristo entre los salvados, ¿verdad? Y él dice: a quien amo en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esa verdad del Evangelio que había llegado y había transformado verdaderamente su vida. Juan le conocía ese cambio, ese proceso en su vida, y como veremos a continuación, esto produce en él una alegría, un gran gozo. Y él dice en el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí vemos un deseo justamente de prosperidad, y si bien el término prosperidad no es muy utilizado en nuestro medio y muchas veces somos reacios a hablar de ellos por lo que significa la enseñanza de la supuesta prosperidad que se enseña hoy dentro de muchos movimientos llamados cristianos, que han dejado de lado la palabra del Señor, las Escrituras, y se han centrado en las cosas materiales. Si bien esto es una realidad, esto no significa que no pueda existir un deseo de prosperidad hacia un hermano, y vamos a ver cuál es el ejemplo, ¿verdad? O cuál es la base de ese deseo. Y él dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es un deseo muy amplio. Evidentemente, él tenía ese deseo de que Gayo tenga prosperidad en lo material para que él pueda seguir adelante en su ministerio de manera eficiente, y esto abarca la cuestión económica y también la salud, que a veces resulta un limitante dentro de la vida de cualquier persona. Y él dice que tenga salud así como prospera tu alma, y ahí está la centralidad, ¿verdad?
evidentemente la prosperidad que se observaba claramente es que había un desarrollo en el aspecto espiritual. En otro momento, no es el tema, pero habíamos hablado de lo que es el término alma en la palabra del Señor. Nosotros creemos que el hombre está compuesto por la parte material, es decir, lo físico, y la inmaterial, que sería el alma o el espíritu. Y a veces también la palabra del Señor utiliza ese término para referirse a la parte física. Pero aquí encontramos el término alma hablando de la parte inmaterial, de la cuestión espiritual, del desarrollo que se había producido en su vida a través de la obra de Cristo en él. Y como veremos a continuación, esto no era anunciado por Gallo, sino que era un testimonio conocido en medio de la comunidad cristiana. Y él dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, este desarrollo producía un gran gozo en Juan, el ver cómo Gallo estaba prosperando, cómo se veía ese cambio en su vida, y él tenía el deseo que eso llegue en todos los aspectos de su vida. Y esto habla justamente del amor genuino que debe haber entre los salvados. A veces sucede en medio de la comunidad cristiana que hay rivalidad, hay envidia, ¿verdad?, entre los hermanos, y hay personas que cuando ven el progreso de otro, lejos de estar contentos, parece que le rechinan los dientes, como decimos, ¿verdad? Hay personas que no ven ese progreso como algo de bendición, sino que están molestos por eso. Y eso pasa porque hay una rivalidad. Sin embargo, aquí Juan nos enseña que verdaderamente había un amor genuino entre él y Gallo, y ese amor era lo que producía este gozo, ver que había un crecimiento, un desarrollo en la vida de este hermano, y en todos sus aspectos producía esa gratitud a Dios y ese gozo. Y un ejemplo claro que podemos entender algunos, cuando, como dijimos, cuando hay un desarrollo, hay un crecimiento y hay rivalidad, eso no produce ni una alegría, sino que produce otros sentimientos, ¿verdad? Como la envidia, y produce un actuar que no va acorde, ¿verdad? No produce que estemos contentos. Eso generalmente ocurre. Sin embargo, si ponemos el ejemplo del desarrollo de un hijo, ¿verdad?, cuando nuestro hijo va creciendo, se desarrolla y le va bien, esto produce en nosotros alegría, ¿verdad? Y en alguna manera esto era la realidad que se estaba cumpliendo en la relación de Juan y Gallo. Entonces él dice, versículo 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ese gozo se produce por ver ese cambio, y en alguna manera también podemos recordar la palabra del apóstol Pablo, cuando él en diferentes oportunidades se identifica como padre a través del Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y que él estaba gozoso porque veía que ese mensaje estaba produciendo frutos, ¿no? Entonces, había un desarrollo, había un crecimiento. Pienso también en el mismo Señor, ¿verdad? Si recordamos
parte de lo que sería el Sermón del Monte, que en su momento estudiamos. Habíamos dicho que esto inicia en el capítulo 5 de Mateo y se extiende al capítulo 7. Y ahí en el capítulo 6 justamente encontramos la escena donde el Señor produce ese milagro, la alimentación de los 5.000. Y en esa escena vemos cómo el Señor no solamente produce una saciedad espiritual para las personas que se acercaban a Él, porque verdaderamente el Señor producía eso. No existía persona que pueda estar en su presencia y que se retire de ahí sin haber sido verdaderamente saciado en todos los aspectos de su vida. Y en esa escena el Señor no solamente le instruye a la multitud, sino que habiendo una necesidad física, el Señor obra y provee. Entonces, Él provee todos los aspectos de la necesidad y tiene cuidado de todos los aspectos. Y de ahí conectamos con este deseo que tenía el apóstol Juan hacia su amigo, ¿verdad?, el amado Gallo. Continuamos, vamos a ver un poco en los versículos siguientes justamente cuál era el testimonio que estaba viendo en medio de la comunidad cristiana acerca de él. Y dentro de lo que vamos a observar a continuación, vemos que el autor va a utilizar un método de contraste, ¿verdad? Porque tenemos aquí el ejemplo de un cristiano que tenía un buen desarrollo espiritual, una buena conducta en medio de la iglesia, y por el otro también vamos a analizar cómo dentro de la iglesia hay personas que, aunque en alguna manera parecieran ser del Señor, no actúan conforme a la actitud de una persona que verdaderamente está en Cristo. Versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y acá es destacable esa fidelidad que menciona el autor hacia Gallo, y también a quién va dirigido, porque muchas veces cuando hablamos de hacer un favor o un servicio, lo hacemos en un ambiente en el cual estamos conformes, estamos contentos, o a personas que nos caen bien, que conocemos, ¿verdad? Y creo que en nuestra realidad, hablando de la secularidad, sabemos que el mundo se mueve mucho por eso, ¿verdad? Por contacto, por favores. Hay cuestiones que podemos encontrar personas que tienen capacidad, pero no tienen acceso, por ejemplo, a un trabajo o a una institución. A pesar de estar capacitados, no tienen acceso si no es a través de un contacto, a través de el favor de una persona adentro, ¿verdad? Sin embargo, es destacable ver el actuar de Gallo porque él ejerce ese servicio a los desconocidos. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿verdad? Él no seleccionaba a las personas que a él le caía bien para invitarle a su casa, para venir, para ejercer la hospitalidad, sino que él daba apertura para ese servicio a todos. Y pienso en una realidad, quizás alguno se identificará conmigo, que a veces hablando con hermanos de otros lugares que no conocemos, pero que esa comunión que el Señor produce, esa unidad que tenemos a través de Cristo, hace que sintamos una verdadera cercanía con ese hermano, ¿verdad? Porque podemos ver la gracia del Señor, podemos ver que verdaderamente en lo poco que estamos conociendo a esa persona, él refleja el carácter de Cristo en su hablar, en los temas de conversación que tiene, y eso produce esa cercanía, ¿verdad? Entonces, él estaba ejerciendo ese servicio a todos los hermanos. Y aquí justamente
vamos a ver que se tratan de personas que eran misioneros itinerantes, ¿verdad? Que venían de diferentes lugares y que necesitaban ese apoyo, ¿verdad? Para que el Evangelio pueda continuar y seguir siendo extendido. Dice versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí encontramos justamente esta realidad. Eran hombres que estaban ejerciendo un servicio por amor a Dios, y la provisión de ellos dependía netamente de su fe en Dios, ¿verdad? Había una necesidad para poder avanzar con ese ministerio, y aún hoy en nuestro tiempo hay hermanos, hay personas que se dedican exclusivamente a ser misioneros, a anunciar el mensaje del Evangelio en diferentes lugares. Si bien este llamado de anunciar el Evangelio es algo universal, del cual todos somos parte, hay personas que tienen el don y que verdaderamente tienen ese llamado de dedicarse 100% a anunciar el Evangelio. Pero para que eso se pueda ejecutar, no depende solamente de la persona ni de su predisposición, sino que verdaderamente tiene que haber un soporte por parte de Dios, ¿verdad? Que es el que sustenta. Entonces, vemos que Gayo era parte de esa provisión para ese servicio, y él ejercía un ministerio muy importante para ese tiempo, porque con lo que él estaba haciendo, estaba colaborando para que el mensaje pueda continuar avanzando. Y en alguna manera, si bien la experiencia en nuestro tiempo es diferente, todos tenemos ese llamado a poder ser parte del servicio al Señor. Y la congregación ejerce parte de ese servicio, porque aquí anunciamos la palabra del Señor, anunciamos el Evangelio, y lo que hacemos aquí no depende de una persona, ¿verdad? Nadie es imprescindible, sino que el resultado visible es el resultado de personas que están en el servicio, que están trabajando. Cada actividad que la congregación lleva a cabo, siempre hay detrás un grupo de personas, ¿verdad?, que están ejerciendo ese servicio para que se pueda cumplir el objetivo central, que es dar a conocer la palabra del Señor. Y esto era parte de la realidad en ese tiempo. Entonces, él fielmente encaminaba a los hermanos, era hospitalario con los hermanos, y no solamente se trataba de una cuestión de hospitalidad, sino que aquí cuando el texto en el versículo 6 dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, está hablando de esa provisión que ellos necesitaban, y hablaba de, esto hace referencia a la cuestión económica. Él proveía de un lugar a los hermanos y además colaboraba económicamente para que ellos puedan hacer su viaje. Y aquí dice, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Si hacemos un poco memoria, justamente el apóstol Pablo, en repetidas ocasiones, él dice que aunque tenía el derecho de vivir del Evangelio o del ministerio que él ejercía, él nunca ejerció ese derecho para que el mensaje no tenga tropiezo, y siempre trabajó para su sustento, y no solamente para el suyo, dice él, sino también para ayudar a otros. Y en ese tiempo justamente se cuestionaba, ¿verdad?, la labor, como dijimos al principio, del apóstol Pablo, y algunos le acusaban a él primero de que su apostolado no era de parte de Dios,
Dios, y segundo también que lo que hacía, lo que ejercía, lo hacía por interés. Entonces ellos verdaderamente no actuaban de esa manera, y había una evidencia clara de que no había un interés monetario, como era una característica en ese tiempo de personas que buscaban hacer un negocio de la palabra del Señor, y que en alguna manera nos identificamos claramente en nuestra realidad, ¿verdad? Hay muchos movimientos llamados cristianos de hoy en los cuales la palabra del Señor está de adorno, se ha dejado de lado. Hay un mensaje motivacional y la centralidad es la economía, el dinero, los logros que uno pueda conseguir en la tierra. Es como si yo me acercase al Señor, me congregase y pueda dar dinero a cambio de tener mayor desarrollo, y principalmente en lo que hace a la economía. Esto no está mal, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra centralidad siempre debe estar en nuestra comunión con el Señor. Y como resultado, el mismo Señor dice, y Él lo evidencia, Él tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, mientras nosotros confiamos en Él, Él va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Quiero que veamos ahí en 1 Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y continúa el texto, versículo 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Palabras del apóstol Pablo en medio de su servicio y en medio del cuestionamiento que estaba viendo, como dijimos, hacia su persona, y las acusaciones falsas, por supuesto, de un supuesto interés, ¿verdad?, en el dinero por su parte para ejercer el servicio. Al contrario, tanto el ejemplo del apóstol Pablo y muchos otros hermanos, vemos cómo hay una confianza de parte de ellos hacia el Señor para ejercer ese servicio, y el Señor utiliza a personas, ¿verdad? Como decía un hermano, quizás no todos tenemos el llamado para evangelizar en un sentido al 100%, dedicarnos, ir a diferentes lugares, aunque sí tenemos el llamado de anunciar el Evangelio, pero hay otros hermanos que trabajan para eso, y que es necesario que nosotros colaboremos con ellos, ¿verdad?, para que el mensaje pueda seguir avanzando. Y de la misma manera dentro de la iglesia también, aunque cada uno tenemos diferentes funciones, diferentes llamados, la colaboración que cada uno podemos ejercer son parte fundamental para que se pueda producir ese servicio. Entonces, volviendo ahí a tercera de Juan, dice el texto: porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Y aquí no se hace referencia netamente a los gentiles en el sentido de los no judíos, sino de los paganos, de los que no son del Señor, ¿verdad? Ellos no recibieron dinero ni soporte económico por parte de los no salvos. O sea, ellos no buscaban eso, sino que confiaban y descansaban netamente en la provisión del Señor.
y es justamente el buen ejemplo que Gallo estaba ejerciendo en medio de la comunidad cristiana en ese tiempo. Y él dice, esta responsabilidad de colaborar para el servicio no es de los no cristianos o de los paganos, sino es nuestra, de los gentiles. Y muchas veces decimos que dentro de la iglesia, y al menos nosotros, no tenemos la costumbre de coaccionar a nadie ni de pedir constantemente dinero, sino que al contrario, sentimos que tenemos esa responsabilidad de colaborar porque todo lo que se hace se invierte exclusivamente para la obra del Señor en este lugar. Muchas veces hemos hablado de este punto con diferentes hermanos, ¿verdad? Porque a veces hacemos actividades con el fin de recaudar fondos y bueno, hay hermanos que tienen diferentes posturas al respecto. Algunos hablan acerca del comercio, ¿verdad? De no hacer comercio dentro de la iglesia. Y justamente hablando con una persona le decía que lo que nosotros hacemos es el peor negocio que puede haber, porque tanto el que hace, el que es responsable, no gana nada, sino que todo lo que se recauda queda para el servicio. Entonces no hay un negocio, no hay un comercio, ¿verdad? No hay un beneficio, sino que lo que se vende, hay una persona que está atendiendo, está dando su tiempo, dio su tiempo para que eso se prepare y todo lo que se recauda para cumplir con los gastos que tiene la congregación, ¿verdad? Así que este es el principio, hablando de un sentido práctico de nuestra realidad. Entonces el Señor obra en los hermanos para que todos podamos colaborar y poder cumplir con los objetivos que tenemos como iglesia. Y volviendo al texto, vemos que hay este buen ejemplo de este hermano. Dice versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, hay un elogio al buen actuar de este hombre y, como vimos al principio, un deseo de prosperidad para él en base a los resultados espirituales que estaba dando este hermano en su vida, esta evidencia clara. Y hasta ahí vemos un buen ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de bendición, un ejemplo de un hermano que se ha desarrollado en medio de la comunidad cristiana. Y por otro lado, ahora justamente vamos a observar una contraposición de idea o un contraste. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y aquí vemos a un hombre, no tenemos mucho detalle acerca de su persona, pero evidentemente era una persona que ejercía el liderazgo dentro de la iglesia, y por los detalles que nos muestra la palabra del Señor, lo hacía con un propósito personal, para ser visto de la gente por el poder y para ejercer autoridad por fuerza dentro de la comunidad cristiana. Y es justamente lo que él hacía. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Él no recibía esa autoridad apostólica que ejercía Juan, ¿verdad? Como dijimos, dentro de la comunidad no había mucho cuestionamiento. Sin embargo, este hombre en particular rechazaba la autoridad de Juan, y él dice, no nos recibe. Versículo 10 continúa y dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y aquí vemos algunos términos que por ahí son no muy comunes para nosotros, ¿verdad? Dice, parloteando con palabras malignas. Y esto hace referencia a acusaciones engañosas, ¿verdad? Ejemplo de ellos vimos justamente el caso del apóstol Pablo, como él recibía constantemente rechazo y acusación hacia su persona y hacia el ministerio que él estaba ejerciendo.
Entonces, de esta misma manera, este hombre en particular rechazaba la autoridad del apóstol Juan y además su propósito era que el testimonio de Juan caiga en descrédito, ¿verdad? Porque le acusaba con mentiras, ¿verdad? Y vemos que el actuar de este hombre no es conforme a una persona que verdaderamente tiene el amor de Cristo, como vimos al principio, porque evidentemente lo que él quería era tener netamente para sí la autoridad sobre toda la comunidad cristiana de ese tiempo, y no le importaba nada más. Él quería tener ese poder, esa autoridad, y no le importaba ejercerlo a cualquier precio. Y vamos a ver que no solamente había acusaciones, sino había algo más. Dice, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, como diciendo, si eso, como si fuese poca cosa esto, no recibe a los hermanos. Entonces había un rechazo hacia el apóstol Juan y hacia los hermanos, y además dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces él tenía una actitud autoritaria, ¿verdad?, en medio de la iglesia, y los que no hacían las cosas conforme a lo que él creía o a lo que a él le parecía, estaban en la posición de o están conmigo o están con Juan, y si están con Juan están fuera de la iglesia, ¿verdad? Imagínense la gravedad de la actitud de este hombre, ¿verdad?, que rechazaba a los hermanos. Entonces vemos que hay un contraste muy grande, y esto estaba produciendo una crisis en medio de la comunidad cristiana en ese tiempo. De ahí la necesidad justamente de exhortar y animar a Gayo por parte de Juan, para que él pueda continuar en ese obrar que estaba, y como veremos a continuación, que esto no afecte su actuar, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y finalmente él concluye en el versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí podemos ver justamente lo que hace a evidencias de que una persona verdaderamente tiene a Cristo. Nosotros no podemos en alguna manera saber los pensamientos de la persona, ni saber hasta qué grado esa persona es o no del Señor. Pero sí la palabra del Señor nos enseña que aquel que verdaderamente está en Cristo, aunque esa persona, como hemos dicho muchas veces, nosotros no creemos que las obras puedan producir algún mérito para salvación, pero sí como resultado de su salvación, el salvado va a ejecutar en su vida buenas obras, y eso va a ser evidente dentro de la comunidad cristiana. A veces este tipo de situaciones, ¿verdad?, dificultades que hay en medio de la iglesia, produce desánimo, produce apartamiento, ¿verdad? De ahí la preocupación y la necesidad de aclarar este asunto en medio de la iglesia que tenía Juan. Y si pensamos en nuestra realidad, pienso que a veces vemos casos de hermanos que han dejado de congregarse, que se han apartado del camino del Señor. En algunos casos quizás cuestionamos si esa persona es o no del Señor, pero la realidad es que nadie puede estar exento de caer en algún momento en desánimo, en un apartamiento, en pasar dificultades en la vida. Si bien siempre decimos que lo que nosotros hacemos no siempre es el resultado de una condición que podemos atravesar de dificultad porque hay un pecado oculto o porque hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque hay ciertos hermanos
que en algunos movimientos llamados cristianos dicen, el hermano tiene una enfermedad ahora o tiene una necesidad, y bueno, seguro que hizo algo, seguro. Bueno, puede ser que sí, ¿verdad? Pero no podemos atribuir una cuestión específica de pecado para decir que esa persona está atravesando una dificultad, porque hay muchos ejemplos dentro de la palabra del Señor, pero siempre el ejemplo máximo es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor, cuando estuvo en el mundo, fue santo, fue perfecto y aún así fue rechazado y padeció y sufrió muchas dificultades, y posterior a él todos sus seguidores. Entonces la realidad es que dentro de la vida cristiana va a haber dificultades, va a haber problemas, y aunque muchas veces las dificultades que atravesamos son parte de las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? A veces quizás en el apuro tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios y ciertos resultados se dan en nuestra vida, pero a veces, aunque estamos en el Señor, estamos expuestos a las dificultades. Entonces, este tipo de situaciones en medio de la iglesia a veces se da en personas que silenciosamente se apartan del Señor, ¿verdad? Porque ese resultado, que hoy estoy en comunión con el Señor y con los hermanos, y que uno ve que lejos de que haya un desarrollo, como en el caso de Gallo, hay un decaimiento en medio de la vida de los hermanos. Esto es un proceso silencioso muchas veces que se da dentro de la iglesia y que se evidencia en la práctica después. Entonces, qué importante es que nosotros no descuidemos, y que aunque haya situaciones dentro de la iglesia que puedan producir desánimo en nosotros, esto no aleje nuestra comunión del Señor, sino que al contrario, podamos acercarnos más al Señor y podamos comprometernos más con su servicio y poder poner en práctica, ¿verdad? Justamente lo que encontramos aquí, esa fidelidad en el servicio que había por parte de Gallo hacia los hermanos. Y por otro lado, pensar, como dijimos, en este contraste tan fuerte de una persona que asumimos, por lo que la palabra del Señor nos revela, que él no era del Señor, ¿verdad? Y quiero que veamos ahí en Primera de Juan, un poquito para atrás, capítulo 3, versículo 10, dice Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, evidentemente, la actitud de este hombre podemos asumir, aunque no tenemos el detalle, como hemos dicho, pero evidentemente este hombre no tenía el amor de Cristo. Por eso su actuar se evidenciaba de esta manera y era grave el resultado que estaba produciendo en medio de la iglesia. Y finalmente ahí en el versículo 12 se hace mención de alguien más que tenía un buen testimonio, dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vemos que, aunque el texto no nos da detalle de su persona, evidentemente Demetrio era conocido dentro de la comunidad cristiana, no necesitaba presentación, y los hermanos conocían la buena conducta que él ejercía dentro de la iglesia. Entonces, en esta sección encontramos el buen ejemplo ejercido por dos personas. Por un lado, Gallo, y al final brevemente mencionado Demetrio, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿verdad?, en una contraposición de idea o de conducta, vemos a Diótrefes, un hombre que ejercía la fuerza en medio de la iglesia, rechazaba el liderazgo apostólico establecido en ese tiempo por el Señor, y en alguna manera con lo que él hacía ponía tropiezo para el servicio. Si bien
Sabemos que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas y Él trabaja en las dificultades muchas veces con nosotros y también con los que estamos a su servicio. Pero qué importante es que nosotros podamos tener claridad en el amor de Cristo que tiene que haber dentro de la comunidad cristiana con nuestros hermanos. Tiene que haber ese gozo por el desarrollo de nuestros hermanos. Tiene que haber ese deseo, ¿verdad? Como dijimos al principio, ese mismo deseo, que nuestros hermanos puedan prosperar sobre todas las cosas espiritualmente, pero ¿por qué no también en la cuestión material, ¿verdad? El Señor hace provisión de todos los aspectos de nuestra vida y qué bueno es que esto produzca en nosotros gozo y que no haya esa actitud, ¿verdad?, de rechazo, de envidia hacia los hermanos, porque cuando verdaderamente hay amor dentro de los hermanos, ese sentimiento se evidencia, ¿verdad?, hay gozo. Y esto era parte de la característica que había entre Juan y Gallo. Él estaba muy contento por ese desarrollo que se estaba ejerciendo. Y verdaderamente pienso en nuestra realidad y me identifico muchas veces con eso, ¿verdad? En ver que nuestros hermanos están creciendo. Y ese es el objetivo, que todos podamos crecer y desarrollarnos, principalmente en el conocimiento de nuestro Señor, en su palabra. Y como hemos dicho, así como el Señor nos da provisión espiritual, Él también va a obrar en nuestra vida, ¿verdad? En esto, a veces, como dijimos al principio, no somos constantes de hablar de la cuestión terrenal, ¿verdad? Pero la realidad es que podemos pedir al Señor la guía para nuestra vida, para que podamos desarrollarnos, ¿verdad?, espiritualmente y también, ¿por qué no?, en nuestro trabajo, ¿por qué no?, en la salud, ¿verdad? Porque hoy, en el mundo en el que vivimos, sin duda, necesitamos la dirección del Señor en todas las decisiones que nosotros tomamos, y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida. De esta manera, hermanos, llegamos al final de esta pequeña porción que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y como les digo, el objetivo es animarnos en el buen obrar en medio de la iglesia, y que el Señor verdaderamente nos siga ayudando para seguir avanzando, para seguir desarrollándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque tu palabra siempre llega en el momento indicado en nuestras vidas. Te pido, Señor, por esta enseñanza que hemos tratado, que pueda ser de beneficio, sobre todas las cosas para nuestra vida espiritual y también en todos los aspectos de nuestra vida. Te ruego, Señor, por cada uno de los presentes, por mis hermanos, por nuestra salud, por nuestro desarrollo. También te pedimos por aquellos que no han podido estar, te rogamos por aquellos que están padeciendo necesidad, enfermedad, dificultades, que tú estés obrando a favor de cada uno. Te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente hasta aquí nos has bendecido, y gracias porque podemos tener esta cercanía con tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta semana que inicia tú nos estés guiando en todo, guardando, y también ayúdanos a poder transmitir la luz de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a poder ser parte de ese llamado de anunciar tu evangelio. Te agradecemos, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.